Os supongo enterados de lo que es Pegasus. Si salís a la calle y le preguntáis a un millennial qué es Pegasus, probablemente os diga que un bar de copas. Pegasus es la peor pesadilla de Pedro Sánchez Pérez Castejón. La peor pesadilla de Pedro Sánchez no es, ni mucho menos, como os podéis imaginar, Alberto Núñez Feijóo, no es ni mucho menos Santiago Abascal, ni siquiera es Alvise Pérez, ni siquiera son, bueno, algunos varones calculadamente díscolos, que luego no lo son, como Emiliano García Paje. La peor pesadilla de Pedro Sánchez no son los chanchullos o presuntos chanchullos de momento de su mujer, no es el titular del juzgado número 41, Juan Carlos Peinado. ¿Qué va? La peor pesadilla de Pedro Sánchez se llama Pegasus, mejor dicho, se llama Mossad. Israel. Vamos a hacer un poco de historia para los más jóvenes, los que se acaben de incorporar hace 5 días a la actualidad, o los olvidadizos, porque va pasando el tiempo y el cúmulo de informaciones es tal que el día a día nos devora y va haciendo que una semana olvidemos lo del anterior y a su vez lo del anterior, etc. El caso Pegasus estalla básicamente por 2 vías. Estalla por una denuncia de los golpistas catalanes, de esta gentuza, de que estaban siendo espiados, mejor dicho, investigados. Yo dije en su día, y no fui el único, aquí hemos tenido personalidades de la máxima relevancia hablando de esto. Básicamente 2. El coronel Camacho y el periodista español que más sabe, no ya de España, sino de Europa, y probablemente uno de los mayores expertos del mundo en servicios secretos, que es Fernando Rueda, cuya presencia, por cierto, os anuncio para el próximo viernes. El próximo viernes, a las 10 en punto de la mañana, ahí sí que vamos a empezar puntuales, 10:15, os anuncio la presencia aquí en plató de Fernando Rueda. Id comprando palomitas, que no os va a decepcionar. Bien, digo que aquí hemos tenido personalidades hablando de ese asunto, hablando de que, y yo suscribo esa tesis, en cierta medida humildemente abogué por ella, lo que hubiera sido preocupante es que el Centro Nacional de Inteligencia, antes CSID, no hubiera investigado y espiado a esta gentuza, porque la principal misión del Centro Nacional de Inteligencia es preservar la integridad, la estabilidad, la estructura del Estado español, protegerle de cuanta amenaza interna o externa pueda sufrir y proveer, en este caso al gobierno, aunque el gobierno o parte de él esté en serias dudas de trabajar por los intereses del Estado español, proveer al gobierno de información para que tenga los suficientes recursos de inteligencia como para hacer un análisis de la situación y obrar en consecuencia. Bien, el gobierno se viene arriba cuando se producen estas denuncias y dice, recordéis, creo que fue Félix Bolaños el primero que lo anunció, y dijo, a nosotros también nos han espiado. Hombre, no fastidies, señor Bolaños, ¿seguro? ¿Really? Sí. Y descubrimos, porque el propio gobierno, en un arranque de audacia, luego se arrepintieron de haber suministrado esta información de forma tan repentina y tan atropellada. El propio Ejecutivo español reconoció que habían sido espiados y hackeados los móviles, nada más y nada menos que del presidente del gobierno. Se dijo también en aquel momento que de su señora esposa. Ese es, fijaos, aunque parezca mentira con lo que ha llovido y sea un detalle que haya pasado inadvertido y se haya dado por supuesto, ese extremo sí que os digo que no lo tengo confirmado. Lo de que le hackearan el teléfono también a Begoña Gómez. Tanto da, pero... Y desde luego habían hackeado también los teléfonos de la ministra de Defensa, Margarita Robles, del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, responsable de todo el cachondeo y las sucesivas oleadas de invasión de inmigrantes en la valla de Melilla, y del ministro de Agricultura, Luis Planas. Alguien dijo, coño, en la agricultura, con todos los respetos al sector primario, ¿no parece muy relevante? Que no, que no. ¿Quién es el mayor competidor en productos hortofrutícolas de España? Marruecos, ¿verdad? Bueno, que le habían hackeado los marroquíes los teléfonos a estas personalidades, utilizando un software israelí llamado Pegasus, comercializado por una empresa privada, solamente a disposición de estados, no de empresas privadas que lleguen allí, se gasten una millonada y lo compren. No.
Este es un software que solamente se suministra a estados, a servicios de inteligencia o a fuerzas armadas que pertenezcan pues, a estados que, a esta empresa israelí, que probablemente está monitoreada o monitorizada por el propio gobierno de Netanyahu, por las propias autoridades del Estado de Israel, les parezcan fiables y les parezcan oportunas. A partir de ahí, ni siquiera meses, en las semanas subsiguientes se produjo un viraje brutal de la política española con respecto a Marruecos. Éramos tradicionales aliados de Argelia, manteníamos una posición muy clara y muy determinada, por otra parte alineada con todas las naciones occidentales y con la propia ONU acerca del estatus de ese territorio que a la muerte del general Franco, unos meses antes, ocupó de manera inicua e ilegal Marruecos, el Sáhara, el antiguo Sáhara español, y de repente Pedro Sánchez, sin encomendarse ni a su ministro de Exteriores ni al resto del Ejecutivo, ni al Parlamento, ni a los portavoces o a los líderes de la oposición, ni por supuesto a la opinión pública española, por su cuenta y riesgo decidió, dar un viraje de 180 grados y entregar el Sáhara, con armas que los pobres no las tienen, y bagajes, al gobierno del sultán marroquí. Después vinieron muchas más cosas. Se empezó a barajar desde el primer minuto que algo podría tener que ver esa información. Se dijo que 2 gigas. 2 gigas no me parece una porción relevante de memoria. Tal vez haya más, yo no lo sé, pero se dijo que en virtud de la información pública, semipública y privada, a la que habían accedido las autoridades marroquíes utilizando ese software israelí, podía estar la causa de lo que podría considerarse un chantaje. Si consultáis mi tweetline, podéis ver, y eso que en aquella entrevista todavía, hace ya casi 2 años de ella, estábamos en mantillas, teníamos mucha menos información de la que tenemos ahora. Tengo una entrevista que ha sido la más vista en Periodista Digital. Bueno, en Periodista Digital hay algunas de 1 millón de visualizaciones. Esta tuvo 880.000 visualizaciones. Y hay gente que la sigue consultando, porque yo veo a veces, por curiosidad, el contador. Tengo una entrevista del verano, primavera-verano de 2022, más verano que primavera, con el coronel Camacho, que titulamos de la forma siguiente: lo de Begoña es una chorrada, hay mucho más, nos dijo el coronel Camacho, y lo argumentaba en aquella entrevista, la podéis recuperar. Con este titular, vais a Twitter, vais a YouTube y os aparece: lo de Begoña es una chorrada, hay mucho más. Diego Camacho suelta la bomba, o se confiesa, o algo así. 880.000 visualizaciones, casi 1 millón de personas vio aquella entrevista. Ha tenido que llover mucho. El juez José Luis Calama, de la Audiencia Nacional, como es su obligación, inmediatamente se puso a instruir una causa, puesto que además el propio gobierno de la nación, el ministro de la Presidencia, que lo era en aquel momento, el señor Bolaños, probablemente incluso animó a la Audiencia Nacional y no digo yo que estuviera mal, a tomar cartas en el asunto. Cursó varias comisiones rogatorias a Israel, sin respuesta. Las autoridades israelíes, las judiciales, probablemente a instancias de las políticas, no es que se negaran, directamente no contestaron. Cosa obvia, por lo demás, considerando el pelaje y la calaña del gobierno, desgraciadamente, español. En las últimas semanas, como sin duda habréis escuchado y habréis leído, eso ha variado por 2 vías. La primera, porque Israel, a quien sí le está suministrando en los últimos meses un chorro brutal de informaciones, a Francia. Y diréis, ¿y qué está haciendo Francia con esa información? Pues aunque os parezca creíble o no, se la está suministrando, o toda, o en buena medida, a la Audiencia Nacional. Y el juez Calama ha accedido a ella. Segunda vía, de repente, en lo que las autoridades judiciales españolas consideraban una vía perdida, Israel ha aceptado esa petición o esa comisión rogatoria cursada por el juez Calama en su día. Estamos hablando de hace casi 3 años, o 3 años ya. Fijaos, la justicia es lenta pero inexorable, como decía el maestro García. El tiempo es un juez lento pero inexorable. Y el juez Calama va a poder desplazarse, la han aceptado ya, hace algunos días, 3 semanas, creo que me han dicho, da igual la fecha, han aceptado ya, y el juez Calama va a poder desplazarse en los próximos días o en las próximas semanas a Israel, en persona, personalmente, y le van a dejar acceder
esta empresa, por supuesto a instancias de las autoridades israelíes, le van a dejar acceder a toda la información que solicite. Me dicen que va a ser a demanda. A demanda es que el juez Calama va a llegar allí, oigan, quiero ver esto, quiero que me dejen ustedes ver esto otro, quiero que me dejen ver esto otro. Y ahí va a comenzar la gran fiesta de Pedro Sánchez. A lo mejor no hay nada, mira que me extraña, que no haya nada, porque un viraje tan brutal, como no recuerda otro la historia reciente de España y de Europa, incluimos a los Estados Unidos, vamos a incluir a los Estados Unidos, en la posición de un Estado acerca de un conflicto tan sensible como el del Sáhara, digo, no se recuerda. ¿Qué no habrá en ese teléfono móvil? De ahí, pero en aquel momento teníamos muchísima menos información de la que tenemos ahora, de ahí aquel titular y aquel leitmotiv que guió aquella entrevista que mantuvimos con el coronel Camacho y que, vuelvo a recordar, titulamos «Lo de Begoña es una chorrada, hay mucho más». ¿Por qué hasta ahora Israel no ha querido suministrar esta información? Pues porque el Mossad y el gobierno de Israel no lo ha querido conveniente. Los tiempos en política y en la vida son muy importantes. Y el Mossad, que es el mejor servicio secreto del mundo, como sabéis, fíjense ustedes que la CIA, pues en fin, con sus sombras, que las tiene también sus luces, es uno de los mejores servicios secretos del mundo, el MI5, el MI6, tanto la división interior como la exterior de los servicios secretos británicos. Ojo con el CNI. El CNI es de lo mejor que tenemos. Siempre digo, solamente nos quedan los jueces y la Guardia Civil. Me lo habéis oído, ¿verdad? Bueno, pues hay que añadir, y el CNI. Antes CSID, uno de los mejores servicios secretos del mundo. El Mossad tradicionalmente siempre se ha considerado como el mejor servicio secreto del mundo. Tienen sus tiempos. Ese tiempo ha llegado. No es ajena a la posición belicosa, prácticamente de ruptura tácita de relaciones con el Estado de Israel que mantiene el gobierno de España desde el 7 de octubre de 2023, fecha del vil ataque terrorista con casi 2.000 asesinados de la forma más vil, más cruel y más miserable del mundo por parte de los terroristas palestinos, de los terroristas de Hamás, que entraron en un concierto en territorio de Israel, hicieron lo que hicieron. Y han sido jaleados por la escoria y la mugre peor de toda la comunidad internacional, al frente de la cual se colocó desde el minuto cero Pedro Sánchez Castejón y los ministros del gobierno de España. ¿Os acordáis? Desde el primer tuit aquella madrugada, condenando los sucesos, decía el tipo. ¿Os acordáis, verdad? Que había un hilo de 5.000, 10.000 respuestas por debajo, yo mismo, miles y miles, diciendo los sucesos. No tienes vergüenza, presidente, no tienes vergüenza, ni la conoces. Tuvo que matizar al día siguiente y en torno a las 10 o a las 11 de la mañana poner otro. Bueno, pues desde entonces las autoridades israelíes han empezado la cuenta atrás. Y ha llegado the final countdown. Tic, tac, Pedro, tic,